Buenos días, hermanos. Voy a compartir con ustedes el Salmo 46. Salmo 46. Vamos a leer el Salmo 46. Espero que busquen en sus Biblias. Voy a esperar un momentico para que busquen en sus Biblias Salmo 46. Salmo 46. El título del Salmo 46 dice acá, y en sus Biblias también, yo estoy leyendo en la versión Reina Valera de 1960. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ese es el título. Y tiene un subtítulo debajo de ese título que dice: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamón. Vamos a leer el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Al final del versículo 3, están siguiendo la lectura en su Biblia, dice la palabra Selah, ¿cierto? Ahí la tienen, versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y otra vez la palabra Selah. Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos, estoy leyendo el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El último versículo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y al final dice otra vez la palabra Selah. Vamos a devolvernos al principio del capítulo 46 de Salmos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice el título, al músico principal de los hijos de Coré. Es decir, que este Salmo 46 fue escrito por alguno de la descendencia de los hijos de Coré. Si recuerdan, Coré fue la persona que se levantó contra Moisés y Aarón. Esta persona, Coré, se levantó contra Moisés y Aarón y hicieron que muchísimas personas se levantaran también con ellos contra Moisés y Aarón. Dios los castigó. Dice la Biblia que se abrió la tierra y cayó fuego sobre ellos. Voy a leer una cita que se encuentra en Números capítulo 26, versículo 11. Números capítulo 26, versículo 11. Pueden buscarlo ustedes también para que sigan la lectura. Números 26. Voy a leer desde el versículo 9. Números capítulo 26, versículo 9 dice: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré. Cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra se abrió, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones, para servir de escarmiento. Dice el versículo 11, mas los hijos de Coré no murieron. Murieron muchos de la familia de Coré, muchos que estaban con Coré, muchos que estaban siguiendo, y dice 250 varones. Pero dice el versículo 11, mas los hijos de Coré no murieron. Donde volvemos al Salmo 46. Salmo 46, en el título. Al músico principal de los hijos de Coré. Es decir, este salmo fue escrito por alguno de la descendencia de los hijos de Coré, porque no quiere decir que esos hijos de Coré que no murieron en esa ocasión fueron los que escribieron eso, no, porque han pasado muchísimos años. Recuerden cuando una vez
Cuando llamaban a Jesús, por ejemplo, le decían Jesús, Jesús, hijo de David. Jesús, Jesús, hijo de David. No significaba que Jesús era hijo de David, sino que descendía de David. Entonces, cuando al referirse a los hijos de Coré, se refiere que es de esa descendencia. Entonces, eso solamente es como para que lo tengan como referencia quién era Coré o cuáles eran estos hijos de Coré. De esa descendencia, de estos hijos que no murieron, me imagino que si no murieron en esa ocasión fue porque Dios vio, me imagino que Dios vio el corazón de ellos. Y si no murieron fueron por algo. Y miren que no murieron y escribieron salmos a Dios, cantos a Dios. Porque los salmos son cantos. Los salmos son cantos, son canciones. Exaltar a Dios, agradecer a Dios por haberlos salvado de alguna situación. O por agradecimiento por haberlos Dios bendecido por alguna situación que se les haya presentado. Los salmos son eso, son canciones de agradecimiento, son alabanzas. Pero como la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, también hay salmos que son alabanzas, son canciones de una situación determinada, en agradecimiento por alguna situación determinada, pero como son inspiradas por Dios, también son salmos proféticos, que no solamente tienen que ver por la situación determinada que sucedió en ese momento, sino que es un salmo profético por algo que puede o va a pasar en el futuro. Se dice que la situación de las que se libraron en este entonces, o por el por qué ese salmo, fue por una situación que se presentó en el libro, que lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 37. Vamos a ir a Isaías capítulo 37 para leer. Si no sabe buscar Isaías rápido, pues váyase al índice, busque Isaías, busque la página y ahí lo encuentra más rápido que si se pone a buscar dónde está Isaías. Va al índice y busca Isaías y lo encuentra rapidito. Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37 habla sobre una situación que pasó en Judá. En ese entonces el rey era Ezequías, pero voy a leer desde el capítulo anterior, capítulo 36. Vayan a sus Biblias, Isaías capítulo 36. No lo voy a leer todo, voy a leer algunos versículos. Para que sepan de qué situación en especial, según la historia, de qué situación especial fue por el cual compusieron este canto de alegría, de gozo, de exaltación a Dios. Dice Isaías capítulo 36, versículo 2. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército de Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. El rey de Asiria iba contra el rey de Ezequías con un gran ejército. Mandó un gran ejército al rey de Ezequías, que era el rey de Judá. ¿Para qué? Para vencerlos, para destruirlos, para matarlos. Eso está en el versículo 2 del capítulo 36. Vamos a leer el capítulo 4, 36, 4. A los cuales dijo el Rabasec: decís ahora a Ezequías, el gran rey de Asiria, dice así, el gran rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Le está preguntando el rey de Asiria al rey Ezequías. ¿En quién te apoyas tú? ¿En quién te estás apoyando tú para que te rebeles contra mí y no te quieras entregar a mi ejército, a la multitud de mi ejército, a mi ejército poderoso, que he destruido muchísimos pueblos? Miren lo que dice el versículo 12, estamos en el capítulo 36 todavía, versículo 12. ¿Acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los nombres que están sobre el muro? Mire lo que dice al final del versículo 12. Expuestos a comer su estiércol y a beber su orina con vosotros. Oigan, qué palabra fea, ¿verdad? Se está dirigiendo esta persona que pertenecía al ejército de los asirios y del rey. Mire las palabras tan fuertes que le dice: expuestos a comer su estiércol y a beber su orina con vosotros.
los vamos a destruir, los vamos a destruir, los vamos a vencer y los vamos a poner a comer su estiércol y a beber su orina. ¿Qué tal? Dice el versículo 14. El rey dice así: no os engañe, Ezequías. Mire lo que le está diciendo esta persona que fue enviada por el rey de Asiria. Le está diciendo a las personas del pueblo de Judá que están escuchando. El rey dice así: no os engañe Ezequías. Ezequías es el rey de Judá. Que no se dejarán engañar por él. No se dejen engañar por Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová. Oigan, no le crean a Ezequías lo que está diciendo. No confíen en Jehová, no confíen en las palabras que Ezequías está diciendo, que confiemos en Dios, confiemos en Jehová. Él nos puede librar de esta situación, Él puede vencer ese ejército. No confíen en esas palabras, no lo escuchen, no escuchen a su rey. Diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Versículo 14. Que no confiaran en Jehová. Oigan, no confíen en Jehová. No le crean eso que está diciendo Ezequías. Eso es mentira. ¿Quién dijo que Jehová está con ustedes? Versículo 18 del capítulo 36 de Isaías. Mira que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. Oigan, versículo 18. Sigan la lectura del versículo 20. Que Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano. Oigan, mira lo que dice este rey. Que Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano. ¿Qué tal? Entonces el versículo 22 dice: vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras que había dicho Rabsaces, o sea, que había enviado el rey de Asiria. Estaban asustados, estaban temerosos, rasgaron sus vestidos. Dice el profeta Isaías: y díganle lo que está sucediendo, que ore por nosotros para ver Dios qué le dice, qué está sucediendo. Este rey nos va a destruir, nos va a matar. Voy a leer más adelante. Versículo 6. Y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor. Estoy leyendo Isaías capítulo 37, versículo 6. Y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor. O sea, díganle al rey Ezequías estas palabras. Así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que han oído. No teman por las palabras que han oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Voy a leer el versículo 10. Isaías 37, versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. Otra vez está hablando el rey de Asiria. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías. Oigan, diciéndole mentiroso a Dios. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregado en manos del rey de Asiria. Versículo 11. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las han destruido, y escaparás tú. El rey de Asiria ya había destruido muchísimos pueblos y los está asustando diciéndole: he destruido a tantos, a muchos, y tú vas a escapar de mí. ¿Escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? Oigan, que si los dioses de esas naciones que él destruyó los pudieron salvar, no los pudieron salvar, entonces tu Dios, Jehová, tampoco te puede salvar a ti. Así como he destruido muchísimas naciones y ninguna de esas naciones, el Dios de ellos los pudo librar, así tampoco tu Dios te va a poder librar. Así que es mejor que te entregues. Vamos a ir más adelante. Vamos a leer el versículo 33. Isaías 37, versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no va a entrar en esta ciudad, ni arrojará saetas, flechas, espadas, nada de eso en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que viene volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, dice Dios. Les mandó a decir Dios. Entonces el versículo 36 dice:
Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. En el 36 dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000. Oigan, 185,000 personas estaban haciendo sitio para destruir Jerusalén, para destruir a Judá. 185,000 personas. Ellos estaban asustados, estaban temerosos, pero oraron a Dios y Dios les dijo, no tengan temor, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Ni siquiera ni una flecha va a entrar en la ciudad. Dios mandó a un ángel y destruyó a 185,000 personas que estaban acampando alrededor de ellos para destruirlos. Cuando se levantaron en la mañana, todos estaban muertos. Vamos a volver al Salmo 46. Entonces, este Salmo 46, escrito por los hijos de Coré, fue en agradecimiento, fue en exaltación por haberlos Dios librado de esa situación. Pero así como se pudo haber cantado o se pudo haber compuesto por esa situación, también lo podemos nosotros cantar por cualquier otra situación que se nos presente en la que Dios nos dé la victoria. O en la que deseamos que Dios nos dé la victoria. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ellos estaban en una tribulación, en un problema. Tenían temor, tenían un problema. ¿Tribulación qué? Tribulación es un problema, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas, nos vamos a enfrentar en situaciones difíciles. Una tribulación es una situación difícil. Una tribulación es algo difícil en lo que nosotros estamos pasando. Como por ejemplo, en esta situación ahorita del COVID-19, es una tribulación, es algo difícil por lo que está atravesando la humanidad. Nosotros estamos atravesando por algo difícil, es una tribulación, es algo que nos está preocupando. Hay personas que ni siquiera quieren salir de su casa por temor de contagiarse. Personas llevan hasta una semana, hasta 2 semanas sin salir por miedo, por temor de contagiarse. Entonces, es una situación que se está presentando, una tribulación. Pero dice el Salmo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amparo y fortaleza. ¿Saben qué es una fortaleza? Que es algo que nos está protegiendo. Una fortaleza es algo que protege. Una fortaleza es como el castillo de San Felipe, como un castillo que está rodeado por murallas, y esas murallas no las atraviesa cualquier persona, no la pueden atravesar porque es una fortaleza, es algo fuerte, algo poderoso, algo difícil de destruir. Entonces, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios está con nosotros y nos está protegiendo como un escudo, como una muralla, nos está protegiendo. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, oigan bien, nuestro pronto auxilio es algo que cuando clamamos a Dios, Dios nos escucha. El rey Ezequías clamó a Dios y él los escuchó y los protegió. Así nos puede proteger a nosotros. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo. O puedes tener temor y puedes tener un poco de miedo, pero no te puede vencer el temor ni vencer el miedo, ni puedes estar en temor ni en miedo siempre. Nosotros somos seres humanos y podemos sentir temor en algún momento de alguna situación difícil que estemos atravesando, pero ese temor no nos puede vencer a nosotros. Tenemos que confiar en que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, en que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque vamos a tener tribulaciones. Vamos a leer una cita que se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 33. Si quieren no la busquen y yo se las leo acá. Juan capítulo 16, versículo 33, perdón. Voy a leer en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Está hablando Jesús, le está diciendo a sus discípulos.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todos mis mensajes, todos los consejos que les he dicho, todas mis enseñanzas, se las he dado para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No está diciendo que no vamos a tener aflicciones o que no vamos a tener algún inconveniente. El mismo Jesús nos lo dijo, vamos a tener aflicciones. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas en este mundo, pero tenemos que confiar. Yo estoy con ustedes, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos en Jesús, confiemos en Dios, porque Él ha vencido, Él ha vencido. Miren que en ese momento estaba vivo, Él estaba hablando a sus discípulos y le ha dicho, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús venció cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dificultad, Dios la venció. Jesús la ha vencido. Y Jesús es nuestro Dios. O tenemos algún Dios falso. Así como decía el rey de Asiria, ¿quién es tu Dios? No se dejen engañar, no se dejen decir que no, que Dios los va a proteger. No escuchen esas palabras. Eso es mentira. Le estaba diciendo al pueblo, eso es mentira. Así dicen muchas personas, que lo que está escrito en la Biblia es mentira. Eso es pura carreta, no crean eso. Así como decía ese rey, lo dicen ahorita muchísimas personas. Y muchas personas se dejan confundir por eso y les entra temor, les entra miedo, no confían en lo que dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Es Dios el que está hablando. Es Dios, esta es la palabra de Dios, Dios es el que está hablando. Esta es una palabra profética segura. La palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura en la que podemos confiar, en la que debemos estar atentos y podemos confiar. Porque tú puedes escuchar una palabra profética de cualquier persona, pero se puede equivocar, porque no es Dios el que está hablando realmente. Como pasa muy seguido ahorita hay muchos falsos profetas y la gente lo sigue. Porque ellos dicen, el Señor ha dicho, el Señor me dijo que le dijera esto, el Señor me ha mostrado esto, el Señor me dijo tal cosa, pero aquí tenemos la palabra de Dios. Yo no tengo necesidad de decirles, el Señor me ha dicho que yo les diga tal cosa. El Señor me dijo que les dijera a ustedes, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Como que para llamarles la atención de que, el Señor me dijo a mí que les dijera eso. No tengo necesidad de decirles eso, porque esta es la palabra de Dios. Y esta es una palabra profética escrita por Dios. Así que yo no tengo necesidad de decirles, el Señor me dijo que les dijera esto, porque esa es la palabra de Dios. Eso está de más. Decir eso está de más. Entonces, cada vez que leemos, cada vez que tomamos la palabra de Dios para leerla, es Dios el que nos está hablando a nosotros. Dios nos está hablando a nosotros a través de su palabra. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra profética más segura, la que hacemos bien en escuchar, no se equivoca. Es más segura porque no es mentira, es más segura porque no se equivoca, porque lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple y se está cumpliendo como lo estamos viendo. Simplemente que la gente entra en temor y entra en miedo, y no tienen que entrar en temor y miedo, porque todos sabemos que en los posteriores tiempos van a pasar muchísimas cosas, en los tiempos finales van a pasar muchísimas cosas que ya han pasado. Entonces, no tengas temor. Dios es tu amparo y tu fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tu auxilio, tu socorro, tu ayuda. Dios es tu ayuda. ¿De qué tribulaciones está hablando? ¿De cuáles tribulaciones? Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? No dice cuáles tribulaciones, ¿verdad? No dice cuáles tribulaciones. ¿Qué tribulaciones? No sabemos. Pero en cualquier tribulación, en cualquier angustia que tú te encuentres, Dios es tu amparo y tu fortaleza, en cualquiera que te encuentres. ¿Estás angustiado por el COVID? Pues Dios es tu amparo y tu fortaleza. ¿Estás angustiado por problemas financieros? Dios es tu amparo y tu fortaleza. ¿Estás angustiado por problemas económicos, por problemas en tu trabajo, por problemas en tu estudio, por problemas en tu casa con tu esposo? Pues Dios es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en esos problemas, cualquiera que sea.
Entonces dice el versículo 2, vamos a pasar al versículo 2. Estamos apenas en el versículo 1. Dice el versículo 2. Por tanto no temeremos, si Dios es mi amparo y mi fortaleza, y es mi pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Oigan, versículo 2 y 3. Por tanto no temeremos. En el versículo 1 no especificaba qué tribulaciones era por las que estaba pasando. No se sabe, ¿verdad? Eso quiere decir que cualquier tribulación, no hay una tribulación específica, porque cualquier tribulación por la que estemos pasando, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero en el versículo 2 ya dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y pone unos ejemplos. Ni si la tierra es removida, ¿cuándo se remueve la tierra? Cuando, por ejemplo, hay un temblor y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, el mar se turbe, una tormenta en medio del mar, y tiemblen los montes, terremotos, a causa de su braveza. Oigan, está hablando de que estas situaciones de las que está hablando el versículo 2 y el versículo 3 son que, voy a leerlo de nuevo, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Son situaciones de la naturaleza. Son situaciones de la naturaleza. Son situaciones que no los controla el hombre. No los puede controlar. Son catástrofes naturales. Son de la naturaleza. Un temblor, un terremoto, un huracán, un maremoto, un tsunami. Y ya los hemos visto. Ya hemos visto en Japón tsunamis. Y bien grandes, feos. ¿Verdad? Terremotos. Hemos visto varios terremotos. Tormentas, hemos visto cada rato tormentas, huracanes, cada rato huracanes. ¿Qué sucede después que pasan huracanes? Hay unas inundaciones, entonces son situaciones de la naturaleza que el hombre no puede controlar, ni tampoco sabe exactamente cuándo pueden suceder, en qué momento pueden suceder, no sabemos, esas situaciones de la naturaleza. Pero sin embargo, aunque esas situaciones de la naturaleza no las podemos controlar nosotros los hombres, ni sabemos en qué momento puede suceder esas situaciones, mira lo que te dice Dios, lo que nos dice Dios. Por tanto no temeremos, aunque esas situaciones vengan o acontezcan. La palabra dice que en los postreros tiempos estas situaciones se iban a presentar. En los postreros tiempos estas situaciones se iban a presentar. Pero Dios te dice, no temas, no temas. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temas, no temas. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temas. No tienes que tener temor. Dios está contigo, Dios es tu amparo y tu fortaleza. Dice el versículo 3, al final del versículo 3 del Salmo 43, dice Selah. Esta palabra Selah significa un silencio, un descanso. Recuerden que esto es una canción de alabanza. Lo estamos leyendo porque es la palabra de Dios, pero fue escrito como una canción. Ahora que estamos hablando de que es una alabanza, de que es una canción, ¿qué hay en las canciones? En las canciones hay algo que se llama el coro, ¿cierto? ¿Y qué es el coro? El coro de la canción, ¿cuál es? La que se repite. Siempre todas las canciones tienen un coro y es la parte que se repite. ¿Cuál es la parte que se repite? ¿O cuál es el coro de esta canción? Mírenlo unos segundos. ¿Cuál es el coro de esta canción? Del Salmo 46. ¿Cuál es? ¿Cuál es el coro de esta canción? El coro de esta canción es el versículo 7. El versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Si ven el versículo 11, van a ver que se repite otra vez las mismas palabras, o sea, el coro. Versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y está la palabra, al final de esos versículos, está la palabra Selah, otra vez un descanso, una pausa. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Un ejército acampaba alrededor de Jerusalén, acampaba alrededor de Jerusalén y los iban a destruir. Pero con ellos estaba Jehová de los ejércitos. Y solamente con un solo ángel destruyó a 185,000 personas. Uno solo. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Apréndanse ese versículo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios. Voy a leer el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y voy a decir el coro porque aquí dice Selah, un descanso, una pausa. Entonces, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es Dios. No tengan temor, no tengan miedo. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios, el Dios de Jacob. Mira lo que dice el versículo 1. Dios es nuestro. Dios es nuestro. Tuyo, mío, de todos nosotros, de todos sus hijos, de todo su pueblo. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, no temeremos todos, no temeremos, ninguno de sus hijos tiene que tener temor. No dice, Dios es mi amparo y fortaleza. Dios es mi amparo, yo soy el que más oro, el que más rezo, el que más ayuno. Dios es mi amparo, no. Dios no es tu amparo, Dios es nuestro amparo. Dios no es el amparo de él, o el de aquella, o el de aquel. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Por tanto, no temeremos. Inclúyete tú, inclúyeme, incluye a tus hijos, incluye a tu familia. No tienen que tener temor. No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque vengan virus destruyendo a la gente, matando a personas. No tengo por qué tener temor. No tengo que tener temor. ¿Sí? En un terremoto, en un tsunami, ¿qué hace la gente? Cuando se presenta un tsunami, un temblor, cuando se presenta un fenómeno de la naturaleza. Un fenómeno de la naturaleza es algo que no podemos controlar, algo incontrolable, no lo podemos controlar, es un fenómeno natural. ¿Qué hace la gente? Sale corriendo, se desespera y sale corriendo, no sabe para dónde correr. Tiene miedo, tiene mucho miedo, mucho temor, está en medio de un temblor y lo primero que se le ocurre a la gente es salir corriendo por el miedo, porque no sabe qué pueda suceder, porque es algo inesperado, es algo incontrolable, no se sabe qué va a pasar. La gente se llena de temor, se llena de miedo y salen corriendo como locos, para allá, para acá, no saben ni para dónde coger. Pero no tienes que tener temor, te tienes que quedar confiando en Dios. Dios es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. No tengas temor. Dice el versículo 3, vamos a pasar al versículo 4, perdón. Entonces Selah, en una pausa, en un descanso, y se dice que también se hace en este momento que no estamos cantando sino leyendo.
se hace para reflexionar, hacer un descanso, un pare para reflexionar lo que hemos leído, para analizar. La palabra de Dios tenemos que analizarla. No tenemos que leerla por leerla, no tenemos que leerla corriendo. Haz un descanso, haz un pare cuando estés leyendo la palabra de Dios. Descansa, haz un pare, reflexiona, medita en lo que acabas de leer. No sigas leyendo por leer. Hay que reflexionar en la palabra de Dios. Porque de nada sirve que leamos si no analizamos lo que leemos, si no escudriñamos lo que estamos leyendo. Escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Ellas son las que hablan de Jesús, ellas son las que hablan de Dios. Ningún otro libro habla de Dios. O muchos libros hablan de Dios, pero tú no sabes si lo que están diciendo es verdad. Porque el único libro que tiene la verdad de Dios es la palabra, es su palabra, es la Biblia. El único libro que tiene la verdad sobre Dios es la palabra de Dios. Es su libro, es la Biblia, es la palabra de Dios. Los otros pueden ser inventos de la gente. No, yo tuve un sueño en que Dios me llevó a no sé qué parte, tú no sabes si eso es verdad. No, que el Señor me mostró, tú no sabes si eso es verdad. Pero la palabra de Dios es verdad. No tienes que dudar, la palabra de Dios no tienes que dudarla, no hay ningún motivo para dudarla. Entonces estoy hablando con cristianos, para cristianos. Obviamente los ateos y los inconversos, los que no creen en Dios, dudan muchas cosas, pero nosotros como cristianos no tenemos por qué dudar. Lo que está escrito ahí es verdad y es para nosotros. Lo que dice otra persona de Dios, no lo sabemos si es verdad. Y sí lo podemos dudar, porque en realidad no lo sabemos. No, que Dios me mostró, que Dios tuvo un sueño y el Señor me llevó para tal lado y me llevó al infierno, me llevó a no sé qué lado. No sabemos, eso puede ser mentira. Es más, eso, lo más probable es que sea mentira. Porque todo lo de Dios está aquí escrito, en su palabra. Entonces se da a un descanso, a una pausa para reflexionar, para analizar, para meditar lo que estás leyendo. Entonces ya sabes que Dios es tu amparo, y el mío, y el de tu hijo, y el de tu esposo o esposa. Es nuestro amparo y nuestra fortaleza, el lugar donde corremos a escondernos. Pero no corremos a escondernos de miedo, no corremos a escondernos de miedo, corremos para que Dios nos proteja, el lugar en el que nosotros nos protegemos. Confiamos en Dios, por eso vamos hacia Él. El mundo no sabe para dónde va, corren de miedo, tienen temor, tienen miedo y corren para cualquier lado. Pero nosotros sabemos a dónde es que tenemos que ir, a dónde es que tenemos que llegar. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario es de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Al clarear la mañana, cuando está amaneciendo, vamos a ver que Dios ya nos está ayudando, que Dios nos ha ayudado. El río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? Jerusalén. ¿Verdad? Bueno, en la referencia a lo que estamos leyendo ahorita. El río de sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios. Alegrarán, alegría. Dios va a tener alegría, al temor. Había temor, había miedo, había tribulaciones, pero miren que ahora dice hay alegría, ahora hay alegría, ese temor se convirtió en alegría, en gozo, esa tristeza, ese miedo se convirtió en alegría, en gozo, hay alegría en la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Entonces, si recordamos el pasaje que leímos en Isaías, el rey de Asiria había dicho que los iba a destruir y los había sitiado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en la mañana, en la madrugada, al clarear, al ir amaneciendo? ¿Qué pasó? El ángel de Jehová desapareció y los destruyó. Miren lo que dice acá. Dios la ayudará al clarear la mañana. Eso fue lo que, por eso fue que lo pusieron de esa manera, recordando esa hazaña de Dios,
Dios la ayudará a clarear la mañana. No será conmovida. Dios está en medio de ellas. No pudieron entrar, no pudieron entrar. Clamarán las naciones, titubearon los reinos. Dijo él, su voz se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Se convirtió en alegría. A la mañana siguiente, la tristeza, el miedo se convirtió en alegría. Dios convirtió en alegría. El temor, el miedo. En la mañana siguiente confiaron en Dios, descansaron y al día siguiente cuando se levantaron, todo era alegría. Dios había convertido el temor, el miedo en alegría porque había vencido al ejército contrario que estaba alrededor de ellos para destruirlo. ¿Será que nosotros también dormimos tranquilos? Dormimos confiando en Dios. ¿Será que nosotros también podemos acostarnos tranquilos y saber que al día siguiente Dios va a estar con nosotros? Y que nos va a convertir nuestro temor y nuestro miedo del día anterior en alegría. ¿Será que nosotros tenemos esa confianza en Dios? Hay un salmo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tenemos que dormir tranquilos, no estar pensando en que me voy a morir o me voy a enfermar o mi familiar se va a enfermar. No tenemos que estar pensando en esas cosas. Tenemos que dormirnos confiando en Dios, confiando en que así como Dios nos ha protegido todos estos días, Dios nos va a seguir protegiendo. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo. Al día siguiente, Dios va a seguir con nosotros. Nuestro Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo. Acuéstate tranquila, acuéstate confiando en Dios, que al día siguiente, al clarear la mañana, vas a estar con alegría, vas a estar con gozo. Dios quiere que te levantes con alegría, que te levantes confiando en Él, no con temor, sino con alegría. De ríos sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. Pero en Jerusalén no hay río, no pasa ningún río por la ciudad de Jerusalén. ¿A qué se refiere esto? Dios es ese río. Ese río del que está hablando es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Vamos a leer una cita que se encuentra en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Si lo quieren buscar y no saben dónde está, ya saben, váyanse al índice y lo buscan más rápido. Si no, pues pueden seguirlo, lo anotan y después lo buscan, para que verifiquen si lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces, una referencia. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, está hablando Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva. Oigan, Dios está diciendo que Él es la fuente de agua viva, que Él es ese río que refresca, que les da alegría. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios es la fuente de agua viva. Dios es la fuente de agua viva. Y me imagino por ahí que leímos esa cita en Jeremías 2.13, donde el Dios mismo está diciendo que Él es la fuente de agua viva. Recordaron un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 4, que habla sobre la mujer samaritana. Vamos a leerlo. Juan capítulo 4. Voy a leer el versículo 10. Juan capítulo 4. Voy a leer el versículo 10. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Porque Jesús le estaba pidiendo de beber a la mujer samaritana. Pero la mujer samaritana no le quería dar porque los samaritanos y los judíos no se juntaban, no tenían amistad, no tenían relaciones. Entonces, ¿por qué tú siendo judío me pides agua a mí si yo soy samaritano? Está diciendo la mujer samaritana. Pero respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva, porque Dios, Jesús, es la fuente de agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes tú con qué sacarla? Y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes tú esa agua viva? Dice el versículo 14, dice el versículo 13, respondiendo Jesús,
Estoy leyendo en Juan capítulo 4, versículo 13. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, tú vas a sacar de esa agua de este pozo. Pero cualquiera que bebiere de esa agua de este pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque Jesús es el agua viva. Dios es el agua viva. Dios es el agua viva. Jesús es el agua viva. Jeremías 2:13 y Juan 4. Dios es Dios es la fuente de agua viva. Dios es la fuente de agua viva. Dios es ese río que alegra la mañana. Dios es ese río que refresca, que nos refresca, que nos da tranquilidad, que nos da confianza cuando estamos cansados, cuando llegamos cansados del trabajo, o estamos angustiados, cansados por un trajín que hemos tenido durante todo el día. ¿Qué hacemos? Llegamos a la casa y lo primero que hacemos es que nos bañamos con agua fresca, nos refrescamos, se nos quita como un peso encima. Eso hablando físicamente, pero eso físicamente, hablando físicamente, pero espiritualmente Dios es el agua viva. Dios es el agua que nos refresca. Cuando los pueblos se enfrentaban a otros en guerra, como la cita que leímos al principio del por qué este Salmo 46, del por qué escribieron este Salmo 46. Cuando los pueblos se enfrentan en guerra, lo primero que hacían era sitiarlos, para que no salieran. El que saliera, lo mataban, ¿verdad? Lo sitiaban. ¿Para qué? Para que no pudieran salir y para que no pudieran entrar. Para que no pudieran entrar. Es decir, para que lo que tuvieran adentro se les acabara. Se les acababa la comida que tenían adentro y se podían morir de hambre, no tenían nada que comer. Entonces tenían que salir a buscar comida y era ahí cuando aprovechaban. Y lo otro que hacía era que le quitaban el agua para que se murieran de sed, para que se ahogaran, para que no tuvieran agua. Entonces, ¿qué sucede? En Jerusalén no hay ningún río, no pasa ningún río por Jerusalén. Ellos no podían tapar el río para que no entrara, porque no hay ningún río. Pero el rey Ezequías, del que leímos en Isaías, este rey construyó unos túneles por debajo de Jerusalén, unos túneles por debajo. Había una fuente de agua o un ojo de agua y él aprovechó esa fuente de agua e hizo unos túneles por dentro de Jerusalén para que el agua entrara y se regara por Jerusalén. Y ese hueco por donde salía el agua, ese ojo del agua, lo tapó para que nadie se diera cuenta. Así que cuando lo sitiaron no pudieron taparles el agua. No pudieron taparles ningún agua para hacerlo salir. No pudieron porque tenían un túnel. Pero ese no era el túnel que los iba a proteger. Era el Dios vivo, el Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Por sea lo que sea que esté pasando afuera, no será conmovida. Dios es el río que alegra la ciudad. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, al día siguiente. Duerme tranquilo, acuéstate tranquilo, que al día siguiente Dios va a seguir contigo. Dios va a estar contigo, Dios te va a estar protegiendo, a ti, a tu familia, a tus hijos. No tienes que tener temor, no tengas miedo. Confía en Dios, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Tu fortaleza. Tienes una fortaleza alrededor de tu casa, nada puede penetrar ahí porque Dios está contigo si lo crees. Yo lo creo. Y mi casa está protegida por Dios. Pero eso no solamente es para mí, es para todos. Porque dice, Dios es nuestro amparo. No es mío solo, no es mi amparo solo, es nuestro amparo. No es el de un pueblo solamente, o el de una persona, es el de nosotros, los que confiamos en Dios. Tú confías en Dios, si tú confías en Dios, pues Dios es tu amparo y tu fortaleza. No tienes que tener temor. Dice otra vez el versículo 7,
Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, el coro. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio. ¿Qué es un refugio? Un refugio donde alguien se va a proteger, ¿cierto? Las personas que viven en la calle, bueno, aquí de pronto no se ve tanto eso, pero en otros países más desarrollados, las personas que viven en la calle van a dormir a unos refugios y al día siguiente vuelven y se van para la calle. Pero llegan a ese refugio y duermen, les dan comida, los protegen durante la noche. Es un refugio, una protección para ellos durante la noche. Pues Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio, el lugar donde nosotros vamos a protegernos, a protegernos. Y no es cualquier refugio, es el lugar donde nosotros vamos a protegernos, pero no cualquier refugio. No es un refugio de madera, no es un refugio de cartón, no es un refugio de ladrillo. Es que es un refugio, pero es una fortaleza, es una fortaleza. Simbólicamente hablando, es una fortaleza, que es una fortaleza, es como un búnker. ¿Saben qué es un búnker? Un búnker es un lugar donde nada puede penetrar, porque está protegido por superficies gruesas, fuertes, que nada lo puede penetrar. Eso es lo que te quiere decir Dios, que Él es tu fortaleza, que Él es tu refugio, que allá es donde tenemos que ir. Él es el que manda en la ciudad, Él es el que va a alegrar la ciudad es de Él, la ciudad de Él. Tenemos que ir a la ciudad de Él, donde es su refugio, donde es la fortaleza. Entonces, ¿cuál es la ciudad de Dios? No es que te vas a ir para allá, para Jerusalén, no es que te tienes que ir para Jerusalén, es que tienes que confiar en que tú eres su hijo y tú haces parte de su pueblo. Tenemos que confiar en que yo soy hijo de Dios y yo hago parte del pueblo de Dios. Entonces, si yo hago parte del pueblo de Dios, soy ciudadano de esa ciudad. Hago parte del pueblo de Dios. ¿Tú haces parte del pueblo de Dios? Entonces estás dentro de esa ciudad. Estás dentro de ese refugio. Estás dentro de esa fortaleza. ¿A qué tienes que tener temor? Si estás dentro de una fortaleza, dentro de un búnker, dentro de un refugio de Dios, no es cualquier persona que lo ha hecho, fue Dios el que lo hizo. Si Dios te está protegiendo en un refugio, en un búnker, en una fortaleza, ¿de qué tienes que tener temor? ¿De qué tienes que tener miedo? Tienes que tener temor. Jehová de los ejércitos está contigo, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está con nosotros. Dios está contigo. No tengas miedo. Duerme tranquilo. Si te toca salir por algún motivo, en este momento que estamos viviendo del COVID-19, si te toca salir por algún motivo, tienes que cuidarte, tú te tienes que cuidar humanamente, tú haces tu parte, pero Dios hace lo principal, que es protegerte. Mientras tú hagas tu parte, Dios te va a proteger. Si eres irresponsable y no te proteges, ya es otra cosa, porque no podemos tentar a Dios. No podemos tentar, no, Dios es mi refugio, voy a salir sin tapabocas, sin guantes, voy a pegarme a la gente, voy a hablar seguido, voy a salir todos los días, aunque no tengan por qué motivo salir. Si ya establecieron unas reglas hay que respetarlas. Si el gobierno dio unas reglas, el alcalde dio unas reglas, hay que respetarlas. Nosotros tenemos que respetar esas reglas y tenemos que cuidarnos nosotros humanamente hablando, porque el resto lo hace Dios. Si te toca salir, Dios te va a cuidar. Tenlo por seguro que Dios te va a cuidar, no tienes que tener temor. Si llevas 15 días en tu casa metido o metida y no has salido por miedo, pero tienes que salir a comprar comida, ya no tienes comida en tu casa, pues si tú sales, Dios te va a proteger y no te va a pasar nada, porque tienes que comer. Porque si no comes, te vas a enfermar. Entonces, no te vas a enfermar del coronavirus, del COVID-19, sino que te vas a enfermar, pero de hambre, por no haber comido. Entonces, no tengas temor, no tengas miedo, Jehová está contigo. Versículo 8. Después del versículo 7 dice otra vez, Selah, un descanso, una pausa, reflexiona en lo que has leído. Dios es mi protección, no tengo que tener temor. Al día siguiente, al clarear la mañana, Dios va a estar conmigo y me va a dar alegría. Dios quiere que esté
en vez de temeroso, alegre. Reflexiona, medita. Él es el agua de vida, Él es la fuente de agua viva, Él es la fuente de agua viva, la que te refresca, la que te da vida. Versículo 8, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Entonces, no es con espada ni con ejército, es con el poder de Dios. El ejército estaba acampando alrededor de Jerusalén para destruirlo y al día siguiente se llevaron su sorpresa. Porque no es con caballos, ni con ejército, ni con espada, ni con lanza, ni con jabalina. Es con el poder de Dios. ¿De qué sirven las armas, por ejemplo? ¿De qué sirven las armas en este momento? Por ejemplo, que el presidente dijera, voy a sacar al ejército para que mate al COVID-19. Voy a sacar al ejército con todas sus armas para que mate al COVID-19. Por ejemplo, ¿de qué sirven las armas en este momento? Voy a mandar a todos los aviones de la Fuerza Aérea para que destruyan al COVID-19. No sirven. No sirven las armas. En este momento no sirven las armas. No sirve para nada. Cuando David se enfrentó a Goliat, Goliat se estaba burlando de David. Goliat se estaba burlando de David porque lo vio como una onda de unas piedras. Y le dijo, ¿acaso yo soy un perro? Goliat le dijo a David, ¿acaso yo soy un perro para que tú vengas a mí con ese palo, con esa cosa, con esas piedras? ¿Yo acaso soy un perro que me vas a espantar? Se estaba burlando, y se estaba burlando de Dios también. Y todo el pueblo de Israel tenía miedo, tenía temor. El único que se enfrentó a Goliat fue David. Pero David lo primero que le dijo fue, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al que tú has ofendido, al que tú has desprestigiado, del que tú te estás burlando. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le tiró la piedra, y no era porque David tenía puntería, ni porque David tenía fuerza, era porque esa piedra iba con la unción del poder de Dios. Una sola piedra y lo destruyó, cayó privado. David cogió su espada, la espada del gigante la cogió, la levantó y le cortó su cabeza. Una simple piedra, un simple muchacho contra un gigante, porque no con espada, no con lanza, no con jabalina, no con armas, no con ejércitos, con el poder de Dios. Entonces, venid y ved las obras de Jehová. Vean las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras. Las guerras se acaban. Vencieron a Goliat y todos tuvieron miedo y se fueron. Se acabó la guerra. El otro se enfrentó en la mañana, el ángel llegó al campamento, los destruyó, los mató y se acabó la guerra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros de fuego. Cuando venía el ejército del faraón, persiguiendo a los judíos que iban a pie caminando y que de hecho no llevaban armas todavía, no tenían armas. Y venía un ejército poderoso, el ejército más poderoso de ese momento en la historia. De ese momento de la historia era el ejército más poderoso que existía. Ese ejército, el ejército más poderoso que existía, se iban a enfrentar con unas personas que iban caminando y que no llevaban armas. Sin embargo, ese ejército fue destruido por Dios. Fue destruido por Dios. Se quedaron en el mar y cuando iban a cruzar el mar, Dios cerró el mar y ahí se quedaron, ahí se ahogaron. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Oigan. Venid, versículo 8, venid, ved las obras de Jehová. Venid, ved las obras de Jehová. ¿Cuáles son las obras que Jehová ha hecho?
Vengan a ver las obras de Jehová. Vengan a recordar las obras de Jehová, las proezas que Jehová ha hecho, las proezas que Dios ha hecho, los milagros que Dios ha hecho. En nuestra vida Dios ha hecho muchos milagros. Entonces Dios te dice, no tengas temor, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo soy tu auxilio, yo soy la fuente de agua viva. No tengas temor porque en esas otras situaciones que has estado yo te he ayudado, yo te he sacado adelante. Ve las obras de Jehová, ve las obras de Jehová, recuerda las obras de Jehová, recuerda todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha hecho, todos los milagros que han habido en tu vida, desde pequeño, recuerda todas esas situaciones desde pequeño, recuérdalas, en la que has visto la mano de Dios, recuerda que Dios ha estado contigo, recuerda que has pasado por situaciones difíciles, situaciones en las que has llorado, situaciones en las que pensabas que no podías salir y mira, ya cuántos años han pasado cuando estabas llorando por esa situación. Dios te sacó de esa situación. Dios te libró de esa situación. Dios te ayudó en esa situación. ¿Cuál situación? Tú sabrás. Cada quien ha pasado por muchas situaciones, por muchas tribulaciones. Porque en este mundo tenemos aflicciones. Todos hemos pasado por aflicciones, todos hemos pasado por tribulaciones. Pero de todas, Dios nos ha sacado. Porque Él venció el mundo. Él venció todo. Hemos confiado en Dios y Él nos ha sacado adelante. Entonces, vengan, recuerden las obras de Dios, las tuyas, las que te han pasado a ti, recuérdalas durante toda tu vida, recuérdalas. Dios ha estado contigo en todas esas. Pues en esta también está, en esta situación que se está presentando ahorita, también está, y en la que se van a presentar más adelante, también va a estar. Pero ahora, no recuerdes las tuyas. Ven y recuerda las obras de Dios, no recuerdes las tuyas. Ahora recuerda lo que has aprendido de la palabra de Dios. Ve las obras de Jehová. Recuerda, ven y ve las obras de Jehová. Ven y recuerda las obras de Jehová, de Dios. Recuérdalas. Recuerda todo lo que has aprendido de la palabra de Dios. Recuerda todas esas historias que te han contado que no son historias ficticias, son historias verdaderas que nos llenan de fe. Como cuando David se enfrentó a Goliat. Recuerda esa obra de Jehová, esa hazaña de Jehová. Recuerda cuando cruzaron el Mar Rojo, recuerda esa obra de Dios. Recuerda cuando Moisés no podía levantar las manos y estaba cansado y el ejército, su pueblo estaba perdiendo la batalla y cuando le levantaban las manos, el ejército iba venciendo. Recuerda esa obra de Jehová, que cuando Moisés levantaba las manos, su ejército, su pueblo vencía. Recuerda esa obra. Recuerda cuando Josué pasó el río Jordán con el pueblo. Recuerda esa obra. Una obra extraordinaria, una obra maravillosa, un milagro. Recuerda las obras de Jehová. Es decir, Dios te está diciendo que recuerdes tu vida, que recuerdes las obras que Dios ha hecho en tu vida, pero que recuerdes también la palabra. Vuelve a la palabra, vuelve a mi palabra, vuelve a recordar mis obras, vuelve a leer la palabra para que te llenes de fe. El temor, el miedo es lo contrario de la fe. Cuando una persona tiene temor y tiene miedo, no tiene fe. No tiene fe en Dios, porque el temor es lo contrario de la fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, nuestra fe aumenta porque oímos la palabra de Dios. Nuestra fe aumenta cuando leemos la palabra de Dios. Ve las obras de Jehová, recuerda las obras de Jehová, recuerda, empieza a leer de nuevo la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios para que te llenes de fe, para que ese temor salga y en vez de tener temor y miedo te llenes de fe. Lee la palabra de Dios, medita en ella. Recuerda las obras de Dios, recuérdalas, vuélvelas a leer. Ahora hay muchas maneras de leer la palabra de Dios, hay audios. En internet, en YouTube, hay audios de los libros de la Biblia. Si te da pereza leer, hay audios, te puedes concentrar en leerla, en escuchar la palabra de Dios. Y también pasan las letricas, vas leyendo y vas escuchando. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Te llenas de fe cuando oyes la palabra de Dios. Te llenas de fe cuando lees la palabra de Dios.
Y si te llenas de fe, el temor va a desaparecer. La fe que va entrando va sacando el temor. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el temor es lo contrario de la fe. Si tienes fe, no tienes por qué tener temor. Así que ve las obras de Jehová que ha hecho en tu vida y recuerda lo que ha hecho en la vida de los demás y recuerda lo que está escrito en la palabra. Venid, ve las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. No hay nadie que puede enfrentarse a Dios. Ningún ejército, ni con las armas que quieran, se van a poder enfrentar a Dios. En un futuro, porque como este también es un salmo profético, en un futuro, cuando los pueblos se vayan a enfrentar al pueblo de Dios, no va a haber arma que sirva. No va a haber arma que sirva, porque en ese momento va a bajar el Hijo de Dios. Cuando ustedes han oído hablar de la batalla que va a ocurrir al final en los últimos tiempos, ¿verdad? Que hasta han sacado películas. Armagedón, la batalla de Armagedón. Muchos pueblos se van a enfrentar contra el pueblo de Dios, con sus armamentos, con sus armas. Pero de nada les va a servir esas armas, porque el poder de Dios es superior a cualquier arma. A cualquier arma. Las va a destruir. Vamos a leer una profecía que se encuentra en Isaías 2:4. Ojalá y esta profecía se cumpliera ahorita. Isaías 2:4. Isaías 2:4. Dice Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Dios. Y juzgará entre las naciones y reprenderá. Isaías capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado. Oye, y volverán sus espadas en rejas de arado. Y sus lanzas en hoces. O sea, lo que cobra la tierra. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. No habrán guerras. Eso es en un futuro. Las espadas se van a convertir en arado y sus lanzas en hoces. Qué linda profecía. Que las armas de guerra se convierten en instrumentos de trabajo para labrar el campo. Hermosa esta profecía. Convertir las armas, ojalá y esa profecía se cumpliera ya, ahora en este momento. Que esas armas de guerra se conviertan en instrumentos para labrar la tierra, para tener más alimento, para que se acabe la guerra, para que se acaben la discordia entre los países, entre las naciones. Pero lastimosamente no es así. El hombre quiere entrar en guerra, por todos los motivos, por cualquier situación, lo que quiere es guerra. Pero venid las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Puedes tener todas las armas que quieras, no puedes enfrentarte a Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios va a ser exaltado, Dios va a ser enaltecido en la tierra por todos los seres humanos. Todas rodillas se tienen que doblar ante Dios. Va a ser exaltado. Nosotros tenemos que exaltar el nombre de Dios. Está quieto, versículo 10, está quietos. Quédate quieto. ¿Qué hizo el pueblo de cuando lo sitiaron? El pueblo de Jerusalén, de Judá. Cuando lo sitiaron, ¿qué hizo? Nada, se quedaron quietos, confiaron en Dios, ni siquiera sabían lo que estaba pasando, estaban durmiendo y cuando se levantaron al día siguiente, estuvieron quietos, no hicieron nada, estuvieron ahí descansando. Estar quietos. Cuando iban a cruzar el mar, ¿qué dijo Dios? Párense firmes, quédense quietos, porque Dios va a hacer una obra grande en este momento. Estaban asustados, estaban temerosos. Ay, de este lado venía el ejército de los egipcios
y acá de este lado tenían el mar. ¿Para dónde iban a coger? No tenían para dónde coger. Estaban desesperados, pensaban que se iban a morir. Iban a empezar a desconfiar de Dios. Pero Dios les dijo, quédense quietos, quédense firmes ahí, quietos. Van a ver lo que voy a hacer. Vamos a leer la cita o se la voy a decir si la quieren buscar. Éxodo 14:13. Éxodo 14:13, voy a leer. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No temáis, estad firmes, quédense quietos, párense firmes ahí, quédense quietos. Van a ver la salvación que va a hacer Jehová, van a ver el milagro que va a hacer Dios. Hay otra cita que se encuentra en Segunda de Crónicas 20:17. Segunda de Crónicas 20:17. Dice, no habrá para que pelees vosotros en este caso, paraos, quédense quietos, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Igual, quédense quietos, quédense quietos. ¿Qué puedes hacer tú contra el COVID-19? ¿Qué puedes hacer tú como persona normal? Quietos y conoced que soy Dios. Quédense quietos. Miren lo que va a hacer Dios. Ustedes no pueden hacer nada. ¿Qué podemos hacer nosotros contra el COVID-19? Nada. Yo no soy científico, ustedes no son científicos. ¿Qué puedes hacer tú? Nada. Entonces, quédate quieto. Quédate quieto y mira la salvación que va a hacer Dios. Quédate quieto y mira el milagro que va a hacer Dios. Quédate quieto y espera lo que Dios va a hacer. Quédate quieto. Y conoce que yo soy Dios. Quedémonos quietos, quedémonos tranquilos, quedémonos confiando en Dios, porque Él es Dios. Y conoce que yo soy Dios. Tú sabes que Dios es Dios. Dios es Dios. Yo no soy Dios. Nadie es Dios en esta tierra. El único Dios es Él. El único Dios verdadero es Él. Así que el único que sabe lo que va a hacer o lo que va a suceder aquí es Dios. Nadie sabe lo que va a suceder. Nadie sabe lo que va a pasar. ¿Qué va a suceder con todo esto? El único que sabe es Dios. Dice, quédate quieto, porque al final Dios va a ser exaltado. Sea lo que pase, al final Dios va a ser exaltado. Dios tiene que ser exaltado por tu vida. Tú tienes que exaltar a Dios. Tú lo vas a exaltar porque Dios te va a proteger a ti y porque Dios va a proteger a tu familia. Por eso lo vas a exaltar. Pero quédate quieto porque no puedes hacer nada. Solamente orar es lo único que puedes hacer. Pero de resto no puedes hacer nada. Confía en Dios. Descansa en Dios. Termina el versículo 11 con el coro nuevamente. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está. Quédate quieto. Quédate quieto. En tu casa, quédate quieto. Descansa, relájate. Ora. No dejes de orar. Pero quédate quieto. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hay gente que en esta cuarentena, al final de la noche o al final del día están cansados. No sé si a ti te está pasando eso. Que no les alcanza el día para hacer lo que hacen normalmente. Oigan, en esta cuarentena donde no hay nada que hacer, no tienen que trabajar, no tienen que hacer reportes, no tienen que hacer trabajo, tareas, no tienen que hacer mandados urgentes porque no pueden salir. Y hay gente que encerrada en su casa no les alcanza el tiempo para hacer lo que van a hacer, lo que tienen que hacer. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? Así hay muchas Martas. En su casa, encerradas, hay muchas Martas y hombres también. ¿Verdad? Que Dios les ha dado un tiempo de descanso, un tiempo de reposo a la humanidad. A todo el planeta Tierra le ha dado un tiempo de descanso para que se queden en sus casas, para que se queden con sus familias, para que descansen de todo el trabajo. Muchas personas que no descansaban de su trabajo, muchas personas que ni siquiera han salido de vacaciones durante muchísimos años. Y Dios le ha dado un tiempo de descanso. Pero ni siquiera así descansan en sus casas. Llega la noche y están cansados.
del trajín de la casa, del mismo trajín de la casa. No hemos aprendido a descansar en Dios. No hemos aprendido a descansar en Dios. Confiemos en Dios. Aprovechemos este tiempo para estar en familia, para orar, para leer la palabra de Dios. Señor, no es que yo no tengo tiempo para orar. Ahora tienes tiempo para orar. Señor, no tengo tiempo para leer la Biblia. Ahora tienes tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para pasar con mi familia. Ahora tienes tiempo para pasar con tu familia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él es Dios, no tú no eres Dios. Yo no soy Dios, ninguno es Dios, solamente Dios es el que está de arriba. Él es Dios, Él es el que es Dios. Así que quedémonos quietos, estemos en familia. Decíamos antes, ¿cómo decíamos antes? Decíamos, es que si yo no trabajo, nos morimos de hambre. Si yo no trabajo, nos morimos de hambre. Si no se trabaja, nos vamos a morir de hambre. ¿Quién se ha muerto de hambre en estos días que no han trabajado? ¿Algunos de ustedes se han muerto de hambre en estos días que no? Yo no he trabajado. Desde que mandaron a la cuarentena yo no he trabajado y no me he muerto de hambre. Sin embargo, antes pensaba así. No, pero es que tengo que trabajar, porque si no trabajo, ¿quién va a traer la comida? ¿Quién va a pagar los servicios? ¿Quién va a pagar lo otro? ¿Y quién se ha muerto de hambre? Nadie se ha muerto de hambre. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Confiemos en Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios. Dios es nuestro refugio. No tengas temor, no tengas miedo. Está quieto en tu casa, duerme tranquilo. Levántate al día siguiente con alegría porque Dios estuvo contigo la noche y está contigo ese día y va a estar contigo siempre hasta que esto pase. No sabemos cuándo va a pasar, pero Dios sí lo sabe porque Él es el que es Dios, nosotros no. Él es el que es Dios. ¿Qué va a suceder? Él es el que lo sabe. Pero confías tú en Dios. ¿Sabes que Él es el Dios? ¿Sabes que Él es el Dios que es tu amparo y tu fortaleza? Tu pronto auxilio en las tribulaciones. No tienes que tener temor de Dios, aunque ocurran a tu alrededor catástrofes naturales, o se venga un virus que venga donde haya venido, creado, que haya salido algún animal, donde sea, no importa. Dios te está protegiendo y va a protegerte a ti y a tu familia. Pero tú confías en Él. Confías en Él, en su palabra. Estás quieto. Tú quédate quieto. Solamente Dios te pide que confíes en Él. Que pongas tu fe en Él. En la fuente de agua viva. En la fortaleza. Confía en Él. Él es el que cuida a su pueblo. Él es el Dios que cuida a su pueblo. Él es Jehová de los ejércitos. Él cuida a su pueblo. Nos está cuidando. No tienes que tener temor ni tener miedo. Dios está con nosotros. Amén. Amén.